Buenas noches. Bueno, vamos a hacer hoy el análisis, según nuestra teoría, concepto del cine, del film Terminator. Antes que nada, mientras veamos la película, vamos a repasar algunos de nuestros conceptos del concepto del cine, nuestras definiciones polémicas. Todo concepto implica necesariamente uno que se le opone. Si no existe ese que no, gráficamente que se le opone, debe pensarse un concepto con aquel que puede oponérsele. Primero vamos a esto. Esto es un film fantástico. Y no de ciencia ficción, sino fantástico. Puede tomar elementos de eso. Es fantástico en tanto se basa en una otredad. Todo film fantástico, todo relato fantástico desde Hoffman hasta el día de hoy se basa en una otredad. O en otro mundo bis. No necesariamente tiene que ser un planeta o la Tierra en este caso. Tiene que ser una otredad física, mecánica, un robot, todo eso. Lo fantástico, tanto literario como fílmico, está más logrado, vamos a emplear eso, estéticamente, artísticamente, más logrado, cuanto mejor definida está la otredad. Aquí ya en el comienzo, la primera escena, la primera secuencia y su continuidad, en la Tierra, digamos, en la Tierra hoy en día, o bueno, en el año 98 creo que es, 88, ahí ya establecen dos planos la otredad. Y eso ya queda fuera de campo, la otredad. Así que eso es el fantástico, el film fantástico, que muchas veces se confunde con lo mágico, lo prodigioso, lo mágico, lo cual, porque acá no venimos para levantar monumentos a nadie, lo cual lamentablemente el último Cameron ha caído en eso, ¿no? En estos films de Avatar, sobre todo en el segundo, donde ha caído en lo mágico, en lo férico, en las hadas, y lamentablemente sus últimas películas parecen haber sido escritas, guionadas por Greta Thunberg, la suequita con las trenzas. Pero bueno, lo cual no deja de que haya hecho como estas obras maestras, ¿no? Y hablar lo último de Coppola. Pero eso no impide, digamos, que siga siendo un autor y que, bueno, como tantos otros, literarios, pictóricos, haya tenido sus momentos, sus decadencias y todo eso. Incluso muchas veces ver esas obras fallidas o literalmente espantosas ayuda para entender más todavía aquello que sí sabemos que es logrado, para ver sus oposiciones internas, ¿no? En vez de entrar por su cabeza, entramos por su cocina, ¿no? Antes de acceder al comedor. Es un poco la idea de la autoconciencia en el cine, la cual Cameron, al igual que De Palma y demás, Coppola, siguen participando. Tal vez ese fue el problema, ¿no? Demasiada autoconciencia llevó a la autoindulgencia, que no es lo mismo. Coppola, que prácticamente con El Padrino, junto con Friedkin, en El Exorcista, creó la autoconciencia, pasó de la autoconciencia a la autoindulgencia, que es el peligro que acecha a la autoconsciente. ¿Cuál es el peligro que acecha? Que la autoconciencia llega a un punto del saber, del entender, que es como una escalada, para usar una metáfora que repito, es alguien que ha escalado la Aconcagua, el Himalaya, ¿no? Y una vez arriba, ¿qué se hace? Se puede fundar una nueva comunidad, preocuparse de los yetis, si lo van a atacar o no, o bajar. Y ahí el descenso es difícil, porque cuando desciende, para seguir esta metáfora, cuando llega al llano, el mundo, como historia, como moral, como ética, como estética, sigue siendo el mismo, si no peor. Y ahí el que espera, desespera. Y eso lleva a la autoindulgencia. La autoindulgencia lleva a la bajada de línea, para decirlo en porteño, o en argentino. ¿Sí? A la bajada de línea. Se desespera y dice, no he sido claro, no me han entendido, y entonces ahí arruina, echa a perder todo lo anterior. Tratamos de entender por qué ha pasado eso.
Es curioso, ya que estamos, o no curioso, ya que estamos con que los malos films o no logrados de los autores nos llevan a entender los buenos, porque este sentido, digamos, utópico, tanto de los avatares como de, ¿cómo se llamaba esto?, Megalópolis, estaban ya curados por sí mismos. Aquí precisamente el futuro no es nada halagüeño, ¿no? La utopía, ¿no? El mañana, el progreso que nos traerá un desastre. Así que ya se había curado de esa tentación. Ni hablar de Coppola, porque en un film muy anterior, excelente, Tucker, ya se había curado para eso. Más aún, al comienzo, en el prólogo, podemos llamar, sí, el comienzo exacto, si mal no recuerdo, de Tucker, llega, bueno, Tucker, ¿no? Jeff Bridges, ahí a su taller, comunidad, falansterio, ¿no? Y dice, tengo una noticia, les traigo los planos del auto del futuro. Entonces uno de sus mecánicos, Frederick Forrest, ¿se acuerdan? Que hace de chef en Apocalypse Now, le dice, pero no podemos fabricarlo. ¿Cómo no? Claro, no podemos fabricar el auto del futuro porque no conocemos a los conductores, a los choferes del futuro. Y Megalópolis es un film como si conociéramos a los espectadores del futuro. Bueno, vamos a empezar entonces con Terminator y ver juntos cómo hace Cameron para insertar rápidamente esta otredad, estos dos mundos. Bueno, avanti, Musuraka.
Hey, my turn. Detén un poquitito. Bueno, ahí vemos cómo establece él la otredad. Algo que no... Sí, se aclara mucho. Sabemos que es un futuro y un pasado, porque esa máquina, ese tractor, lo que fuere, ese tanque, aplasta calaveras. Por cierto, ahí hace una mención ejemplar, porque no cita exactamente el cuadro, sino el motivo de una pintura muy conocida, o que debería ser muy conocida, que es la Danza de la Muerte de Bruegel, ¿no? Que está en el Prado, ¿no? Ahí obviamente con la imaginería barroca está la señora esta deshuesada con la guadaña y que va pisando con un caballo los restos, las calaveras de los humanos, ¿no? Esa es una manera de citar sin hacer una alegoría. Si citara exactamente el cuadro, lo colgara de la pared o qué sé yo, apareciera en una revista, ahí estaríamos en una alegoría. Es decir, donde estamos obligados a reconocer que aquello que se quiere decir, expresar, transmitir, comunicar, etcétera, etcétera, hay que reconocer el soporte, el soporte anterior, en este caso pictórico. Y en cambio esto es lo que llamamos una reconfiguración, que pueden entenderse o no entenderse. Bueno, en realidad lo que hay que entender, según nuestra teoría, es la primera historia. La primera historia tiene que ser entendida, comprendida por todo el mundo. Puede narrársele, la prueba es que se puede narrar este argumento, fábula, podríamos decir también, a alguien que no ha visto la película. Como repetimos, la primera historia de Hamlet o de Antígona, ya, por Romeo y Julieta, y hasta de la Divina Comedia, la primera historia puede contarse sin ningún tipo de problema. Lo suma alguna cosa histórica, todo eso, pero en cuanto a su trama, su fábula, puede contarse a alguien que no la ha leído. Y así, esto mismo, este mismo concepto, debe desarrollarse en el cine. Bien, o sea, establece este fuera de campo, luego los títulos, luego aparece ese texto, que podríamos decir que podría estar de más, pero actúa un poco como el coro de la tragedia, ¿no? Porque dice que hoy va a pasar algo, avanza algo, ¿no? Como un comentario editorial, se va a desarrollar ahora, pero no dice de aquello que se va a desarrollar. Por otro lado, en la primerísima escena pre-credits, vemos estas máquinas así aplastando huesos humanos, pero no sabemos todavía de qué se trata. ¿A quién están atacando? ¿No? Sí que estamos en el año 2000 y pico en Los Ángeles. ¿Por qué se eligió Los Ángeles? Tal vez para no gastar guita, está cerca de Hollywood, Hollywood es un suburbio de Los Ángeles, o para indicarnos algo. La cualidad de ángeles que van a tener tanto Connor, ¿no? Como Terminator. Un ángel bueno, un ángel malo, caerán del cielo. ¿Sí? Bien, pero ahí cifrado en lo fantástico. ¿Sí? Bueno, recuerden que para adelantarnos, porque esto es lo bueno, lo mejor, lo único de hablar cuando la película ya se ha visto, ¿no? Obviamente y se ha revisto. Esto con los ángeles también, y la caída y la desnudez, ¿no? Esto es de recién nacidos, ¿no? De recién llegados y de recién nacidos, que no tienen características externas, ¿sí? Y que no sabemos nada de ellos. Bueno, un poco del mal carácter del primero, del forzudo, lo vamos a entender. Pero después vemos, más avanzado el film, más o menos a los 50 minutos o algo así, cuando Sarah Connor le acaricia esa escena entre erótica y sagrada, ¿no? Bueno, lo erótico es sagrado, ¿no? Cuando le ve la espalda a Connor y le ve esas heridas que tiene varias, ¿no? Pero tiene dos en los omóplatos. Los omóplatos generalmente estaban en las pinturas, las configuraciones, las alas de los ángeles. ¿Sí? Entonces tenemos los ángeles, tenemos estos dos caídos, un ángel bueno, un ángel malo, y estas heridas donde estaban las alas.
¿sí? Y si no, son heridas que ha tenido, pues se la pasó luchando ahí en el año no sé cuánto, 2000, con estos tipos, estas máquinas y yo qué sé qué. ¿Está? Si queremos. La alegoría estamos obligados. ¿Está? Perfecto. Esta es una de mis escenas favoritas, bueno, puedo contarlo eso, ¿no? Porque es una de las reflexiones sobre el mal más extraordinarias sin irse de lo que está contando. Bueno, eso es siempre así, ¿no? Desde Griffith o desde Hitchcock es siempre así. Porque tenemos estos tres estereotipos del mal, ¿no? Del mal social, de las malas maneras, lo que fuere. Tal vez ahora haya cambiado y estos tres ya son Heidi, al lado de lo que pasa hoy en día en Los Ángeles, precisamente, ¿no? Hoy, a estos días. Así que capaz que ya es vetusto esto y ya lo tenemos que tomar como histórico. Pero vieron ahí con el pelito punk y todo eso del año. Entonces son malos, hablan malas palabras, están sucios, mal vestidos, vomitan, se tiran eso, ¿no? Somos malos. O sea, es el mal como diferencia tecnificada, que permite el mismo sistema, ¿no? El mismo sistema permite hacerte el loquito y muchos de estos loquitos terminan desde luego en el escenario, tocando guitarras, ¿no? Y llamando no sé qué cosa. Antes llamaban a la paz, ahora llaman a cosas más oscuras, ¿eh? Y se creen malos, violentos. ¿No? Y llega algo extramundano, ya sabemos que es extramundano, que es el auténtico, ¿qué? Mal. Sí, es el auténtico mal. Esto, ante eso el mal auténtico, ¿no? Ese que no se detiene ante nada, que no tiene moralidad, pero tiene una perfección intelectual, en este caso técnica, es el auténtico mal. Así que para hacernos entender, esto pone en escena lo que estamos viendo. Aparte del telescopio ¿no? Estos que se ponen monedas, creo, pero lo importante es que es un telescopio para ver, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Estamos en la autoconciencia, no perder. Ahí tenemos un mal uso, un uso estúpido, paródico, ni siquiera lúdico, de lo que es el cine, que es ver hacia lo lejos. Vieron que cuando se acerca, ahora vamos a ver, uno de estos tres palurdos dice, mirá qué picture, ¿no? Mirá lo que vemos, mirá qué imagen, pero usa la palabra picture, que en inglés esta, digamos, homofonía pasa todavía más inadvertida. Hay cosas que a veces, en cuanto a la simbología o a la metáfora de los diálogos, ¿no? Ciertamente a veces hay que prestar atención al original, ¿no? Para estas sutilezas. Pero por otro lado, picture, creo que hasta en Timbuktu deben saber lo que es. Bueno, entonces debemos jugar con esto, ¿sí? Con esa mirada. O sea, el concepto de cine siempre, genialmente siempre sus mayores exponentes o mayores obras siempre se preocupó por hacer una suerte, no de de autocrítica, vamos a llamarlo, ¿no? De crítica interna, ¿no? La ventana indiscreta, por ejemplo, es el ejemplo epónimo, ¿no? Que el ver, el mirar, el contar historias, ¿no? Con aparatos para ver más lejos, ¿no? No necesariamente es el cine. O sea, el cine no es la fotografía, no es este telescopio o mirador o lo que fuere, como la ventana indiscreta no era la cámara fotográfica, los lentes y todo eso. O sea, siempre el cine, el concepto de cine, ha mantenido una crítica interna, pero esto puede usarse para cualquier cosa. Esto es, el cine, cosa que verdaderamente lo han profetizado bien, puede convertirse finalmente en una serie de fotografías sin sentido o un juego de tarados, ¿no? Para jugar, para manejarlo a tontas y a locas y para ver cualquier cosa. Cualquier cosa, ven cualquier cosa, una picture, pues dice, ¿qué picture? Ven cualquier cosa, pero esa cosa se les viene encima, es peligrosa, es una cosa otra. ¿Sí? Bueno. Y vemos que la primera llegada, la primera secuencia, con este camión con, ¿cómo se llama esto? Un volcador de basura, fíjense que enfoca la toma en eje vertical, con la aparición de algo. Recuerden que en nuestra teoría el eje vertical sirve, desde Griffith, que lo inventó todo, para dos cosas.
todo en el cine, desde Griffith, sirve para dos cosas. Todavía hasta el día de hoy, más que nunca. La primera, tanto el eje vertical, el fuera de campo, como el principio de simetría, desde Griffith es para decir, esto no es cinematógrafo. ¿Ah? O sea, esto no es la fotografía de la realidad en movimiento de los hermanos Lumière y sus obreros saliendo, espero que puntualmente, de la fábrica. No, pero tampoco es el realismo mágico de Méliès. ¿Ah? Entonces, para ello, crea tres cosas. Una de ellas es el eje vertical, que hace, como una melodía o una rima en la poesía, decir que esto no es aquello. O sea que estos elementos, conceptos del concepto de cine, ya empleados por Griffith, pueden verlo en las películas no fundantes, sondantes, como me gusta decir a mí, una de ellas analizada escena por escena en el concepto del cine, que es Corner in Width. Pero también pueden verlo en otro film, bueno, hizo 400 en los primeros 10 años, 400 de 10, 15 minutos, en la otra película que se llama La Villa Solitaria. Entre estos dos films, de los tantos filmados en 1908 y 1909, no solo está esta concepción de oposición a la fijeza positivista burguesa, no lo digo solamente en sentido de clase, sino de mentalidad, de los hermanos Lumière, llegan los obreros de la fábrica Lumière, recuerden, ¿no? En esa vida de la fábrica Lumière, ¿no? Ellos jugando ahí en el jardín, el tren que desde luego llegaría a horario y todo eso. Ni el escape de Méliès, que se escapa al mundo de las hadas, ¿sí? Y donde reproduce en el escenario, en el cuadro, reproduce efectos teatrales y de magia, como era el propio Méliès. Así que el cine, Griffith, es la tercera posición entre el realismo burgués positivista de los hermanos Lumière y el realismo mágico de Georges Méliès. Georges Méliès me cae más simpático. Pero como decía Aristóteles, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. ¿Por qué? Porque quiso, era un artista de extramuros, de cabaret, ¿no? de circo. Bueno, en esa época circo y cabaret. Y entonces intenta, incluso por pertenencia de clase, oponerse a eso, ¿no? Pero a veces, ¿no? Como es, hay escaleras que bajan, ¿no? Y en el caso de él pensó que era una salida cuando en realidad era una bajada. Y Griffith observa, mira todo esto y logra esta tercera posición que ya se puede ver perfectamente en esos films. Pero también en esos films, por ejemplo, en La Villa Solitaria, ejemplar de todo ejemplo, va a haber algo también filosófico, ¿no? Pero sin levantar la voz como en una película francesa o a esta hora que están cayendo de hiperbórea. Y no filosófica, ahí que se ponen a hablar, ahí con la voz o citan cualquier cosa. No, sino en términos de cine, en términos de puesta en escena. ¿Cuál es eso? Que existe lo técnico, lo moderno. Por eso insisto y repito y vean esta película, que ya la deben haber visto, porque lo he dicho hasta por las calles, tocando tambores, que es La Villa Solitaria, que La Villa Solitaria, 1909, ya está como puesta en escena, como diégesis, el teléfono y el automóvil. Perfectamente entendida la modernidad, según Baudelaire. Esto es, no se puede negar, esto está. No podemos escaparnos a la luna como Méliès y todo eso, ¿no? Ni tampoco ver la vida tal cual es, como decían los Lumière. Está el teléfono, no lo podemos evadir. Está el automóvil, pero ¿qué pasa en La Villa Solitaria? El teléfono te cortan el hilo. Y el automóvil, justo cuando tiene que rescatar a su familia, se queda con un desperfecto, no sé cuál, ni me interesa, jamás manejé un coche, pero sí que esas dos máquinas están, 1908, tienen que estar ya diegéticamente en Estados Unidos, 1908, ¿cuántos países tenían coches? Y teléfono incluso hacia 1900. Entonces hay que aceptar que eso está, pero, permiso, hay que aceptar que eso está, no existe, quiero decir, no podemos negar su existencia, pero inscribimos
su existencia diegética la propia crítica. O sea que es perfecta la definición de Baudelaire de modernidad. Que todavía dan unas vueltas obviamente, para tirar la pelota afuera. Y Baudelaire dice, modernidad es la mitad del arte, cuya mitad es, una de cuyas mitades es lo eterno e inamovible, y la otra lo fluido, lo laxo, lo que se mueve, lo que cambia. Entonces está diciendo Baudelaire, que algunos lo entendieron, el concepto de cine, que la modernidad en cuanto a técnica, revolución industrial, mentalidad burguesa, está. Entonces lo que tenés que usar, poner en escena, aún poéticamente, estas cosas que ha creado la sociedad. ¿Para qué? Para sostener aquello que es eterno e inamovible. Pero para sostener aquello que es eterno e inamovible, hay que aceptar el estado de caída, el estado de eyecto, como diría Caín. ¿Se entiende? No irse a misticismos imposibles como los del señor Tarkovsky con levitaciones, música de Bach y sirvientas que se llaman. ¿Entiende? Eso es una fe, no dudo que tendría, maravilloso, seguramente más grande que la mía y todo eso. Pero con eso está haciendo museo, aparte de alegorías. O sea que no se atreve a poner diegéticamente lo que son los elementos de la monarquía. Porque para criticar algo hay que aceptarlo, existe, no existe. ¿Entiendes? Y esto es fundamental para el concepto del cine. Desde su comienzo se incorpora lo técnico y lo diegético, todo lo. Y que por cierto, desde luego, en Estados Unidos, ya en esos años, estaba a punto de ser la sociedad técnica industrial capitalista más avanzada. Y por otro lado, pasando un poquito más, ¿por qué no? No hablo mucho. ¿Quién puede, o sea, qué artista, pensador, ¿no? Pero qué artista está pensando sobre todo en Balzac? Hay una carta que ¿qué artista puede representar mejor las contradicciones, ¿verdad?, de la sociedad burguesa y industrial? Un artista nacido en la sociedad burguesa. ¿Entiendes? Claro que hay el cine, y luego Hollywood, luego una disputa interna. Luego nace el viento de la ballena y todo. ¿Está claro? Y ahora ciertos cines que vienen de cierto oriente, de ciertos países que uno ya ni conoce, que quieren volver a los arbolitos, los pajaritos, 4 horas mirando por una ventanilla. Y entonces nosotros, claro, eso es místico, fuera del mundanal ruido, de toda la. No. Hay que hacerse cargo. Queremos sostener lo eterno inamovible, Dios. O lo sagrado, si queremos. Sí, nos tenemos que ensuciar las manos. Tenemos que aceptar que la diégesis no puede ser una diégesis basada en íconos medievales o de la ortodoxia rusa. Bueno, viendo entonces el eje vertical, que a su vez ese camión de la basura con la grúa, simetriza estas máquinas que hemos visto, tanto diferentes, desplazadas. Eso también es lo fantástico, ¿no? Es una simetría, ¿no? Una máquina muy poderosa, mucho hierro, grandota, de gran volumen, pero diferente. Entonces ahí ese principio de simetría ya si queremos, seguramente no a la primera visión, porque el cine no hay que verlo una vez, hay que mirarlo, para mirarlo hay que verlo más de una vez. El cine es el arte de saber mirar. Todos vemos, el arte mira. Y ahí vemos entonces que hay una simetría, bueno, los camiones, sí. Comparando un poco con el 2001 de Kubrick, no me hagas sentir mal. Soy un hombre grande ya. Tenés que tener piedad de mis canas. Esa simetría o esa equivalencia entre el hueso y la nave que hace. Sí. ¿Qué se diferencia de esta simetría de esta manera?
¿Y de dónde están los monos? Contame la primera historia. ¿Y el hueso? ¿Eh? No hay primera historia. Ahí es exactamente lo que queríamos demostrar. Exactamente, Max. Es eso. No hay primera historia. Monolito No, el monolito es eso, parece después. El mono tira un hueso, el hueso es fálico encima, ojo, porque también hay que tener al mundo sí andar. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿No? Se convierte en una nave espacial y encima te pone como música de fondo. A ver, así hablaba Zaratustra de Richard Strauss. Ah, el superhombre viene del mono al superhombre. ¡Qué cambio! Que somos capaces de pensar. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Eh? ¿Cuál es la primera historia? Y eso de que, por ejemplo, bueno, el final no es. No, pero el final es lo que el espectador puede entender, quiera entender. ¿Ustedes creen que el arte de las cuevas de Altamira se ha creado para eso? ¿Qué tal si lo trasladamos a la moral o a la política? Bueno, uno puede hacer lo que quiere, en realidad. Acabo de destripar a mi madre. Bueno, es una posibilidad, yo no lo haría. No, qué sé yo. Pero ya lo adelantó con música. Además tenés que conocer a Richard Strauss. ¿Está? ¿Entiendes? ¿Sí? ¿No? Sí. Y para ello, mejor, te va a contestar mejor, obviamente, que yo, la respuesta de Brian De Palma al bodrio este, a ese videoclip, hay que reconocerle que está ahí el videoclip, que es Misión a Marte de Brian De Palma. ¿La viste? Si podés ver Misión a Marte, vean. Entonces le va contestando una por una de esas cosas. A todos. Por ejemplo, en vez de poner música de Richard Strauss, de Penderecki, demás, no de Ligeti, ¿no? Él pone en un momento un rock and roll. Hasta musicalmente. ¿Está claro? Porque si no hay primera historia, no podemos pensar. Si se nos da ya, no el concepto, si se nos da directamente la interpretación, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué se puede pensar? Ese es el problema de que se aplica también al nuevo literario. Bueno, seguimos. Hey, what's wrong with this picture? Nice night for a walk, eh? Nice night for a walk. Wash day tomorrow. Nothing clean, right? Nothing clean, right? Hey, I think this guy's a couple cans short of a six-pack. You close. Give them to me. Now. Fuck you, asshole! Sugar, how about it? I don't have to put up with that bullshit, man. She's always after me. I don't. Detenle, por favor.
¿En qué sentido ha caído esto? Llega a tierra, como queramos llamar. De derecha a izquierda, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo había caído antes el Terminator? Sentido contrario. ¿Sí? De izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Sí? Ya indica, dentro del fantástico, con los rayos y todo eso, con los McGuffin, como diría Hitchcock, que son opuestos. Opuestos son las dos caras de algo llamado humanidad. Ambos llegan de luz. El primero, Terminator, parte de caer en sentido, también desnudo en sentido contrario al cono, quita la ropa, saca la ropa, obliga a sacar la ropa a unos pants. Y este es un cirujano, saca el pantalón, un cirujano, homeless, perdón. Cirujano gritando. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia entre estos que están mal vestidos, ¿no? Se ensucian a robot y el cirujano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la relación? En que a su vez, este dibuja hombres para llegar cámaras, pasa de la calle y toma un recodo, o sea, un callejón. ¿Sí? O sea que está fuera de la línea recta del mismo. Y entonces nos hace preguntar, eso nos hace preguntar. Con el mono no podemos preguntar mucho. En todo caso, el mono podría haber filmado la película directamente. Seguro lo hubiera hecho mejor. Hubiera hecho unas monerías, unos santitos. Entonces acá Cameron, sin decir nada, sin llamar a la sociología, ni a la escuela de Frankfurt, ni sabrá qué, dice, che, ¿cuál es la diferencia entre los punks estos reventados, mal vestidos y los es una diferencia obvia. Pareciera que los que vienen, no. Después, por otro lado, en otro momento vamos a ver, también cuando él, que en la calle de Los Ángeles, hay alguien, un cartonero, ¿no? Lo adelantó a años, con el carrito y sacando cosas de la cosa. Que se ha vuelto como cotidiano. Esto aparece primero como singularidad, como oposición, el otro, y aquí aparece como como diferencia. ¿Sí? Aparte que le saca los pantalones. Después va a sacar. Sí. Me hizo pensar esto, en la naranja mecánica, querido Stanley. Ay, Dios. ¿No se peleaban los punks con los hombres? Que hay dos viejitos que los cagan a pan. Los punks son los... Sí, me acuerdo algo así. Sí. ¿Y? No, digo esto por lo que decía acá que habían tomado otro camino. Sí, toma otro camino. Stanley insiste en eso, en lo contrario. No, ahora realmente si lo mencionas vos, pienso que él pone a los fans, los pone con los otros y los fans que conviven de alguna manera dificultosamente. ¿Cómo? Dificultosamente, uno podría esperar que los fans se solidaricen, que serían parte de hombres. Sí. Son hombres voluntarios, digamos. Sí. ¿Pero a qué te refieres? No, me estoy pensando en esta La resolución sí, de ambas situaciones. claro, exacto. ¿Es igual? No. ¿Cuál es lo diferente? Que acá me parece que él... Perdón. Sí, perdón. No, ahora que acá esta simetría o relación, ¿sí? Ciruja, la tenés que buscar vos. Esa no es que como era que agarraba la piña. ¿Sí? No vamos al cine para saber aquello que ya sabemos. No pago una entrada de cine para saber lo que ya sé. ¿Está claro? Además, después de aquello que hizo ahí, los ojos. Es un insulto a la inteligencia, como decía Maite. Y no tenemos que
basta con algo tan grande, ¿no? Lo llamaban en Hollywood al comienzo, el cine tiene que ser bigger than life. Entonces, si algo tan bigger than life, tan genial, no pensamos que es aquello estéticamente bueno, bien hecho, y lo que es falso, si con una ayuda de una lupa gigante, que es el arte en general, sobre todo el cine, no pensamos, no distinguimos después qué será de nosotros para distinguir cosas tal vez más importantes para distinguirlas, porque el arte no las hizo comprender. Pero si el arte nos dice la fábula y también la moraleja, ¿no? El libre albedrío, no el libre albedrío. ¿Entiendes? Como decía Kipling, la cosa había de cuentos fantásticos. La tipa que escribió sobre eso, después se ponía a decir que lo tuviese sobre el imperio británico. Pero bueno, tiene unos cuentos fantásticos extraordinarios. Bueno, pero está la iglesia que estaba en Antioquía, ellos, wireless, inalámbrico, la casa de los sufrimientos, algo así, ¿no? Grande, el milagro, el cuento más bello del mundo. Bueno, Kipling decía, al escritor es dado solamente escribir la fábula, jamás agregar la moralidad. Y como decía Schopenhauer, inolvidable Schopenhauer, dice, ninguna idea es filosófica o estética, mejor dicho, ninguna idea filosófica puede ser llevada a la estética. Yo pensaba, claro, en el teatro, en la poesía. Si eso que quiere transmitir lo puedo reemplazar con un grafiti en la pared. Después puede convertirse ya con Citizen Kane, ¿no? Con música pseudo-decafónica, primeros planos de bolas de cristal, y de cacatúas, de todo eso. Y finalmente, como diría Schopenhauer, podemos ir a la pared y alguien ha escrito el dinero no hace la felicidad. Entonces eso puede ser. Si una película, un film, ahora el teatro, puede ser reducido a lo que puede expresarse igual y hasta sintéticamente con un grafiti, pues no. Ahora bien, vamos a los efectos sonoros, espaciales, el flashback y el relato cronológico que también estaba en otra película, bueno, llegamos con eso. De ahí a los Avengers, cosas así, hay un pequeño paso. Un paso que ya se da. Entonces uno dice, no, imagínate el hombre de 4 cabezas, el hombre mole. Porque no dejamos toda cosa que puede reducirse a, se puede escribir cosas, pero no la puede. En todo caso, bueno, puedo dar un ejemplo personal y hay libros de ficción, recién salido más o menos. El invierno que viene son 5 cuentos fantásticos. Si me hambre, ahí, a ver qué hago ahí. ¿No? Si escribo la fábula, fantástica, y hay algún tipo de, al final o en el medio, moral. Bien, no quiere decir nada, ¿está claro? Es como decía Sam Goldwyn. Sam Goldwyn decía, pero yo si quiero mandar un mensaje, no hago una película. Llamo a Western Union. ¿Es así? Mensaje, ¿ven? ¿No? Pues si hay mensaje, un grafito, suficiente. En fin, tiene que crear un universo bis, pero no cuando es fantástico, siempre. Y también nos tiene que dar salidas, no finales abiertos, esas son las que son finales felices problemáticos. Por ejemplo, Denis Hitchcock que lo necesita. Final de los pájaros. Están saliendo, los pájaros se abren, una hilerita,
La hermana de Mitch, no me acuerdo cómo se llama, no importa. Mitch, pero estos pajaritos, ¿no? Los periquitos, los lovebirds, como se dice en inglés. ¿No? Los podemos llevar, estos no hicieron nada, es cierto, no hicieron nada, hay un plano, me están atacando, que están quietitos ahí en la cocina, son pájaros amantes, ¿no? La unidad de la, pero bueno. Sí, bueno, dale, lleva. Dicho es la inocencia de los niños, de alguien que todavía no ha sido corrompido por la vida adulta, si queremos, siempre va a existir. O, por otro lado, el género humano es tan imbécil que lleva, mima, cuida a aquellos mismos que lo destruyen. Pero más aún, después hace otra, sí, dicho, va, sin fin. Entonces, después vieron que Melanie Daniels, Melanie, color negro, melancolía, pero bueno, Melanie es un nombre conocido, así que no. Cuando va en eje vertical hacia el altillo, ve que va para ser castigada, porque va de alguna manera, primera historia, por eso están dormidos. No va ahí, hasta se deja castigar con una suerte de expiación. Bueno, después de los pajaritos, vemos que la madre hitchcockiana, típica, la ha celado pocas veces, pues también tiene miedo de quedarse sola, ¿no? Porque es una bruja. Se la ve vendada, ¿no? La venda acá en el cuello, más las heridas que le hizo en los brazos, ¿no? ¿Será una corona de espinas? No, diría que una venda porque la atacaron en la frente. Pero antes la habían atacado, señor Hitchcock, pero antes la habían atacado también en la frente. Vieron que la primera gaviota la ataca ahí. ¿Por qué no la atacó en los brazos, en el culo? Simetría. Bueno, entonces ahí la madre la ve, Melanie, echa bolsa y la abraza. Ha entendido el sacrificio que Melanie es una chica importante, sino que, o que la ve destruida y ya no es competencia erótica para ella. ¿Cuál de las dos es esa? ¿Se entiende? Eso es un final, pero un final feliz. Feliz porque, bueno, dejan pasar. Un final feliz, pero porque no podemos ver que no hay la moralidad, está la fama. Tenemos que ser nosotros lo que interpretemos, pero en ese momento, ya en mi larga experiencia de vida, muchas veces esos films, muchos de mis films, como Los pájaros, por ejemplo, que he visto a lo largo de 40 años, esta posibilidad, muchas veces se inclinan por un lado o por otra, según lo que nos pasa, experiencia. Entonces, ¿qué es el arte? ¿Qué es eso? Una especie de maravilloso machete, o grabador con machete, que nos queda a lo largo de la vida y ahí vamos entendiendo, apoyándonos. Pero por eso tiene que ser un final problemático. Un final no ambiguo. Si quieren pueden usar la palabra ambiguo. Es un final problemático. ¿Qué pasó? Y por supuesto ambas partes tienen que tener razones. También es algo fundamental. Cuando dos grupos, personas se enfrentan, ambas tienen que tener razón, su razón. Después la nuestra puede correr por un lado. Eso es lo trágico. Desde Antígona es lo trágico, si no discutimos Antígona. Antígona tiene razón porque quiere enterrar o sepultar, mejor dicho, a su hermano. Y Creón tiene razón porque son las leyes del Estado, querida. Si van a cumplir las leyes del Estado, yo lo tengo que hacer. Creón tiene razón. Antígona tiene razón. Sí. Después simpatizamos en todo caso con Antígona. Eso es trágico. Y el cine es trágico. El cine es lo trágico según las condiciones de posibilidad. Eso es lo trágico. Trágico es poner límites al entendimiento. Una visión trágica de la vida, que la puede tener un político, un filósofo, el señor de la esquina, ¿qué es? Que las acciones humanas tienen un límite.
este concepto, esta definición de lo trágico, que las acciones humanas tienen un límite, funciona tanto para alguien creyente como para alguien agnóstico. Si es creyente, las limitaciones en lo sagrado, lo divino, Dios, etc. Y si es agnóstico, algo más, algo desconocido. El fatum, como lo llamaban nuestros antepasados, el hado, el destino, ¿no? El límite. Así que la visión trágica, tanto desde un punto de vista agnóstico como religioso, pone límites ¿a qué? Al progreso. La visión progresista o tecnicista o la movilización total, como diría Junger, dice que no. Nos dice todavía que no. Que no hay límites. No hay límites. Marte, lo que fuera. Claro, está pensando la mentalidad esta, que está ahora en su paradójico apogeo, piensa en límites materiales. Entonces piensa la Luna, Marte, tantos millones de dólares y todo eso. Piensa en términos materiales, o solamente en términos materiales. El pensamiento trágico, sea agnóstico o religioso, no piensa exclusivamente en esos lugares o materiales físicos. No piensa en el reino de la cantidad solo. El reino de la cantidad existe, pero aparte del reino de la cantidad, ¿no? Piensa también en el reino de la calidad, pero de la calidad metafísica. Ve lo físico, de nuevo Baudelaire, ve lo físico. Sí, hay que poner naves espaciales, hay que poner teléfonos, hay que poner contestadores automáticos. Me acuerdo cuando vi esta película, en el año 88, creo que fue una de las primeras veces que vi el contestador automático, o sea, no estaba actualizado, ¿no? Pero para mí, no sé, no recuerdo que en la Argentina hubiera muchos, creo que no había llegado todavía el contestador automático. La primera vez que lo vi en el cine ya traía problemas, le quedan a la otra mujer. ¿No es así? Entonces, Griffith, 1908, el teléfono, te cortan el cable. El auto, voy al rescate, me quedo sin nafta, me quedo sin no sé qué. Esa es la tradición. Y para ello debemos emplear, cosa que me enseñaron a mí, por eso uso la palabra nosotros, que alguna vez me preguntan, ¿no? Nosotros, cuando escribo, nosotros, ¿no? Porque el yo es liberal. Es de Edison o Henry Ford, no John Ford. ¿No? Yo hice esto. En cambio, en nuestro caso, como trabajamos a partir de la tradición, somos nosotros. ¿Sí? Esto es Pitágoras, las cuevas de Altamira y tal vez algo más. Somos nosotros. ¿Está? Entonces, la visión trágica se va de bruces con la visión progresista, naturalista, liberal de la historia. Tiene un límite. Y el arte pone esos límites. Y el arte fantástico, desde Hoffman, fue el brazo armado de la reacción tradicional, metafísica, simbólica, contra la simbolia del siglo XIX, del positivismo, cientificismo del siglo XIX. Especialmente en lo fantástico, especialmente. Hoffman, Poe, Baudelaire, Bram Stoker y demás. Y luego esto lo continuó el cine. Lo continuó el cine sabiendo que el otro ya estaba hecho. Porque el cine, el concepto de cine es una aduana simbólica. Pero es una aduana donde al aduanero no lo podés coimear. O sea, harto frecuente. Entonces es una aduana donde llega todo, o va llegando todo, en porciones si queremos, todo el arte y el pensamiento del pasado. Pero esta aduana simbólica, este aduanero simbólico, que es el director de cine, dice, esto pasa. Esto pasa, porque es un material todavía utilizable. Y esto no pasa. Porque ya no tiene utilidad. Por el valor que representa, por ejemplo, religioso. Sí, con el cual yo mismo simpatizo. ¿No? Pero ya no sirve para esos propósitos. Comienzo de El sacrificio de Tarkovsky. Música de Bach en el fondo.
llega un cartero, ¿se acuerdan? Que ha leído a Nietzsche, cita a Nietzsche. Puede ser, los carteros ahí en Suecia son muy cultos. Entonces cita a Nietzsche. Bueno, sigue la música de Bach. Inserts de la adoración de los Reyes Magos de Da Vinci. Los que no la vieron piensan que estoy mandándome cualquier cosa. Sin embargo, es así, creas o no. Se va el cartero, seguramente para volver a leer a Nietzsche, o un párrafo que se había olvidado, y entonces el protagonista, ¿no?, recostado en un árbol, será para no dormirse, dice, así, por favor, chequea, palabra más, palabra menos. Está en sueco. El mundo, ahora veas, el mundo moderno es un terrible error, o un error monstruoso. Un error edificado sobre el olvido del pecado original. Entonces yo a Tarkov digo, che, yo estoy de acuerdo, soy católico, ¿dónde hay que firmar? Pero ya lo sé. Hitchcock diría algo así. Brian De Palma diría algo así. ¿Sí? ¿Vieron la furia de Brian De Palma? Y si no, ahora la van a ver. ¿La vieron? ¿Algunos? ¿No? Sí. Bueno, en un momento el padre que busca a su hijo y el hijo tiene poderes, porque es una versión más extrema de Carrie. O sea, lo que se plantea de la furia es, ¿y si Carrie esos poderes fueran utilizados, ya no fueran descreídos por las compañeras, por la maestra progre y yo qué sé qué, si no fueran utilizados como armas por el gobierno norteamericano, así lo quieren a De Palma, claro. Bueno, entonces un momento el Pierre, que Douglas, que es el padre de este chico, se llama Samsa, que tiene poderes, entonces en un momento, tiene que ver eso, toda la película, pero bueno, me atrevo total no es el final. Entonces el chico, que tiene poderes ahí, ¿no?, empieza a poner arriba del techo así, ¿no? Pero antes se ha dicho hasta el hartazgo que tiene poderes telequinéticos, se ha puesto un instituto telequinético, ¿no? Entonces le dice, él se ilumina y dice, no te das cuenta, no me reconoces, soy tu padre. Bueno, ya está, teología, 4 años de teología, pero no olvido que está haciendo un thriller. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ahí sí tendrías que contarle el final. Porque... Bueno, así que vean la furia. ¿Cómo hacer un film político, religioso, metafísico, y que sea ¿qué? Un melodrama? Thriller, como dicen. Thriller es la traducción inglesa de melodrama. Thriller, melodrama. Todo arte de cine, todo arte fantástico es melodrama. Es una extraordinaria palabra melodrama que no por nada se han dedicado a destruirla. El melodrama es la reconfiguración de lo trágico, de la obra trágica, dentro de las posibilidades del mundo contemporáneo. ¿Está claro? Dentro de las posibilidades del mundo contemporáneo. Nació en el Renacimiento, como tantas cosas, como melodrama, o sea, drama con música. Y ya en el Renacimiento el melodrama era un intento, bastante logrado música, ¿no?, de que, como en el Renacimiento, en Florencia sobre todo, ¿no?, después de 1000 años se tiene de nuevo a mano textos, lamentablemente pocos, de los trágicos griegos, ¿no?, Antígona y todo eso, o Eurípides, cosas de Eurípides, bueno, la tragedia, lo que quedó. Pero claro, no había música. De ahí que es un enigma si en la tragedia griega había música o era una partitura, una suerte de partitura mnemotécnica, bueno, lo que fuere. Entonces, ¿qué hicieron ahí nuestros antepasados en Florencia? Como no había eso, tomaron temas míticos griegos y le pusieron música. Y eso lo llamaron melodrama. El primer melodrama que queda, aunque no queda la partitura, perdido, que creo que es 1500, no, por ahí. Bueno, se llama Orfeo. Orfeo.
Bueno, el que desciende a los infiernos, recuerdan, ¿no? El poeta que desciende hasta los infiernos para rescatar a Eurídice. Bueno, después que la... ¿Qué están tocando al final de Titanic los tres, los violinistas, o cuatro? Bueno, ¿qué están tocando? ¿Vieron qué dicen? Cuando se están por despedir y se vuelven a juntar como resignados ya a morir, un sacrificio muy emocionante, dice, Orfeo. ¿Sí? ¿Entiendes? Por otro lado, Orfeo es alguien Orfeo, un poeta, ¿no? Que rescata, baja a los infiernos para rescatar a Eurídice y después la pierde. ¿Hay algo parecido en Titanic? ¿Sí? ¿Hace falta conocer los mitos griegos? No. Si los conocemos, nos entendemos. ¿Se entiende? Así que el cine nos da eso. Mucha gente, millones, pueden abandonar este valle de lágrimas sin saber quién era Orfeo, ni yo qué sé qué. Pero, si una obra toma el mitologema de Orfeo y Eurídice, lo pone en escena mediante el concepto de cine, vivirá, tendrá la vivencia de lo mítico de Orfeo. Por ejemplo, Vértigo, obviamente, entre tantas cosas, es Tristán y Isolda, con las variantes que hace Bernard Herrmann para ayudarnos un poco. Mucha gente, millones también, pasarán a una mejor vida sin saber quién era Tristán y Isolda, ni la ópera de Wagner, ni cómo se escribía Wagner. Pero al ver Vértigo, el mitologema, la raíz, tendrá la misma sensación. ¿Se dan cuenta no le importa, lo extraordinario que es el cine? Lo educativo que es el cine. ¿Sí? Cuando es cine. Si no ponen el huesito, no ponen lo que es, a la primera de cambio no ponen lo que es el pecado, ¿sí? Después la sirvienta empieza a levitar. María ruega por nosotros. Yo no podía creer, ¿verdad? En Solaris hay una toma, le tomé el tiempo la última vez, hago los deberes, es un trabajo muy difícil este, ¿no? En Solaris cuando van por ¿cómo se llama? El túnel. 5 minutos, 20 segundos. No pasa nada. Imagínense lo que hubiera hecho Hitchcock, Grande Palma, ¿sí? Howard Hawks con ese túnel. Nada. Y dice, bueno, es una sensación que nos estás tomando el pelo, hijo de puta. ¿Está? Cuando coincido. Pero ya coincido, me dice, pero ya estamos de acuerdo, cierto, pero ahora pone otra cosa, que es el mundo moderno, pecado sobre el pecado. Ahí está, inventate un Cristo. John Connor, es fácil, inventate, ahí está, la Virgen, Sara. Sara, bueno, no es María, pero Sara, ¿recuerdan, no? En el Antiguo Testamento, que no podía tener hijos, ¿no? ¿Sí? Sara, perfecto. ¿Sí? ¿El qué? Ahí está, exactamente. Sí. Así es. ¿Y qué túneles hay? Podemos hacer una de túneles. Porque ya es simbólico el túnel, de puentes. Bueno, entonces hace eso. Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, las heridas sacan el omóplato, ¿no? Necesitamos a alguien que nos enseñe, se llama John Connor, pero está en el futuro, tiene que nacer. Sara, vos fuiste elegida, ¿sí? Y ya adelantándonos un poco, pero la vamos a ver la próxima. Hasta me gustaría ver. Cuando los toman presos, prisioneros, a John y a Sara, la policía, ¿vio? Bueno. ¿Qué? Kai. Perdón, es Kai. Disculpa. Kai. Cuando caen en la policía, vieron que antes nos han presentado, además una serie de cosas hay. Que hay de los 3 detectives, básicamente 2, y uno que es negro, un hombre de color. Bueno, está bien, primero lo presentan, hay elementos con los números de la oficina, hay para entretenerse maravillosamente. Pero vamos a una cosa. Cuando Sara está ahí en la oficina, medio acurrucada, hace un plano vertical, un eje vertical, ¿sí? o en picado, y están los 3 detectives, 2 blancos y 1 negro, y ella abajo.
¿Qué es? Seguimos con las metáforas crísticas. Los 3 Reyes Magos. Revéanlo en casa. Los 3 Reyes Magos si queremos. ¿Sí? Porque antes nos ha presentado esos 2 policías y a blancos o caucasianos y a este policía negro. ¿Está? ¿Sí? Ahora si queremos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. No ponernos la adoración de los Reyes Magos 4 horas. Entonces sí queremos. ¿No? Perdió la primera historia, se fue Terminator, se fue qué sé yo, no sé, Kyle, se fue Sarah, no sé, apareció en otro lado, ¿no? Sino en la comisaría. La presenta antes, ¿no? Presenta a este personaje antes, y luego hace este tipo de cosas. Entonces las salas, todo eso. ¿No? ¿Sí? Y obviamente con que la remata. Maravilloso, uno de los finales, perfecto. Y ya con el perro, embarazada, la fuga a Egipto. Si queremos, ¿no? Si queremos, ¿no? ¿Sí? Me parece que dice, se viene tormenta, ya lo sé. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Claro, y sí, y debe haber más. Pues solamente la vi 15 veces. ¿Entiendes? Ahora, la primera historia, repito, ¿se la podemos contar a un niño de 5 o 6 años? Mejor hay que contársela rápido, porque si no después se pone con esas cositas, se la cosa y después los padres se quejan, ¿qué he hecho yo en mi vida? Mi hijo es un degenerado. Y lógicamente, esos padres habrán empezado con Berman, seguramente. Entonces, claro, pues caen en eso. Sí, está lleno de opúsculos, tratados, ¿no? La educación y el arte, ¿no? La educación a través del arte, la formación de la juventud. Bueno, formarlo con esto y diferenciar cuando puedas con lo otro y a lo mejor hay más posibilidades. Seguramente no saldrá un santo ni una santa. Bueno, veamos un poquito más, un poco más. Ven, detener. Es interminable. Ven que el otro, nada. Que tiene dificultades para respirar, no el otro que para buscar las simetrías, que simetrías son oposiciones. Pero también, ¿qué es? Ese bajido del recién nacido. Ahí está, perfecto. Cuando Scotty rescata, o él cree que rescata, a la que cree Madeleine en Vértigo, la alza, ¿no? La lleva hasta el coche. Obviamente, Jimmy ya tenía sus años, es un hombre grande, ¿no? Yo nunca me tiré al Océano Pacífico, que debe ser bastante jodido, ¿no? Entonces está cansado. O le está dando el soplo de la vida. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Hay alegoría ahí? ¿Está justificado por la primera historia? ¿Sí? ¿Se lo podemos contar a nuestro niño de 5 años? Eso es arte, en este caso del cine. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar. Incluso ahí hay una cosa que muchos tarados y taradas, cuyo nombre es Legión, dicen que, claro, cuando la rescata Madeleine, ¿no? También esta escena, dice, ella sigue con los zapatos, los tacos altos, ¿no? Los estiletos, como se llaman, los tacos altos puestos. Pero es ridículo eso. Repito, yo nunca me tiré con tacos altos al Océano Pacífico, ¿no? Pero en vez de ver la verosimilitud, como decía Hitchcock, nuestros grandes enemigos, los verosimilistas, es que ya fija eso. Después van a aparecer de nuevo esos zapatos, cuando empieza, ¿no?, toda la mecánica fetichista, aparecen de nuevo los zapatos, la zapatería. Es porque él queda fijado, ¿no? Queda fijado en esa escena originaria, si la queremos llamar. ¿Se entiende eso? Entonces no importa ahí la verosimilitud, que por cierto andás a ver si se te caen los zapatos, capaz que, ¿no? Gaby Nelster, que era un medio canuto, ¿no? Capaz que le compró un número más chico, pero raro, ¿no? ¿Se entiende? Entonces no es aquello, ¿no? ¿Se entiende? No es la verosimilitud
¿no? Sino la primera historia, aquello para qué se quiere utilizar. ¿Está claro? ¿Sí? Y cuando hay un cambio, por ejemplo, en una novela, no, pero el final no era este, hay que pensar en lo que nosotros llamamos la ley de permutación. Cambió el nombre de un personaje, cambió el final de no sé qué excelsa novela, o una porquería de novela, eso no importa, y ahí viene permutación. ¿Qué nos da a cambio? Entonces, cuando se juzga un film, en este caso por una adaptación, si ha sido fiel o no, lo que hay que pensar es, ¿nos dio algo a cambio? Bueno, el caso extremo sería Los pájaros. No sé si leyeron el cuento breve de Daphne du Maurier. Trata esto, es un señor en Inglaterra que está solo y lo atacan los pájaros toda la noche. Eso solo. Bueno, ¿está? Caso extremo, ¿no? Después tenía que poner a Daphne du Maurier y todo. Y hay un montón de obras. Entonces, cuando se cambia algo, es ¿qué nos das a cambio? ¿Qué nos das a cambio? O sea, ¿no? Lo que se llamaría, trasladado al cine, licencia poética. Licencia poética. Y entonces aquí tenemos esto de la respiración. Frankenstein. ¿Qué? Frankenstein. Sí, De Way. sí. Licencias poéticas también. ¿Todos los cambios? Sí. Sí, extraordinario, por supuesto, por supuesto. Pero por supuesto, miren, ahí hay un cambio, gracias, en Frankenstein, que solamente si entendemos, o yo lo trato más o menos de explicar, es genial. En Frankenstein no existe algo. Ahí está, una cosa, ¿no? Una licencia, pero ¿qué nos da? Que es el criado cretino, Igor. No está en la novela. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿para qué lo hizo Whale? O la Universal, si queremos. ¿Por qué lo cambió? Porque este hombre que se cree Prometeo o que se cree Dios, pero que es un varón, por otro lado, riquísimo con su castillo, necesita usar como elemento, como mano armada, como sirviente, a alguien del pueblo que es analfabeto. Al ser analfabeto, para él un cerebro es igual al otro. ¿Qué tal? ¿Está justificado el cambio? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Entonces nos dio algo a cambio. Por otro lado, es el Frankenstein de James Whale. Entonces el asunto es esto, nos da algo a cambio. Crea una situación, diálogo que no está, ¿para qué? Y ahí entonces es la función. Como también, por otro lado, ya lo había hecho la ópera, ¿no? La ópera se tomaba muchísimas libertades o licencias poéticas con las obras de teatro que representaba y todo eso, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ni hablar de Wagner y las Valquirias, desde luego, ¿no? Ya que es eso, me voy a poner también ahora confesional. Yo, salvo en televisión, no empecé muy temprano a ir al cine. Así al cine, ¿no? Pero sí a la ópera. Por padre, bueno, lo que fue. Entonces, claro, cuando empecé a ir al cine, escuchaba estos críticos contenidistas, ¿no? Que ya existían en esa época, esos emponzoñadores de la belleza, ¿no? Y decían que no, el cine de Hollywood es inverosímil, que es esto, no puede pasar, que en Hitchcock alguien no puede subir la escalera a tiempo. Claro, yo había visto ya un par de veces lo que después sería mi ópera favorita, La Bohème, de Puccini. Entonces yo recordaba que Mimi, tuberculosa, ya lo son en el primer acto, pero tuberculosa en serio, está tirando, los bofes, en el último acto, ¿no? Y mientras agoniza de tuberculosis, se manda unos dos de pecho extraordinarios. Entonces, acostumbrado a eso, más las Valquirias de Wagner, que cabalgaban por el aire a través de un círculo de fuego, yo digo, ¿pero esto qué le critican a Hollywood? Entonces ahí comprendí que el cine es una aduana simbólica. Y que la invención de Griffith, el genio de Griffith, se puede sintetizar en esta frase, que los que tienen cierta edad recordarán, saquen una hoja. Griffith fue el examen sorpresa a la cultura, a cierta cultura occidental liberal positivista. El optimismo del siglo XIX pensaba que se estaban solucionando todas las cosas, el progreso, la vacuna, ¿sí? Que el realismo. Entonces vino Griffith, ¿no?
y dijo, saquen una hoja. Inventó el cine. Y ahí nos cagó a todos. Salvo algunos que aceptamos que estábamos bochados y que había que reaprender un montón de cosas. Bueno, tenemos que abandonar la sala, porque viene después el otro grupo. Bueno, los espero la semana que viene. Gracias.